Amén. Gloria a Dios. Una vez más, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús de Nazaret. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y que el Señor pueda, pues, obrar en nuestra vida en esta hora por medio de su palabra. Amén. Su palabra es vida, su palabra es luz, su palabra es medicina. Amén. Para nuestra alma, para nuestros huesos. Así que es una semilla, una buena semilla que produce buenos frutos, dependiendo, hermanos, de cómo nosotros la recibimos, si la recibimos con entendimiento o no. Amén. Entonces, vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser en este momento, en esta mañana, para poder recibir, hermanos, con corazones humildes, la palabra del Señor que es implantada, dice, ¿no? Esa palabra que ha sido implantada en nuestros corazones. Amén. Esa palabra que ha sido, dice, implantada en nuestros corazones. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver un tema, hermanos, rápidamente. Quiero compartir con usted, que lleva por título Cosas que nos impiden entrar al reino de Dios. Definitivamente, hermanos, nosotros que somos creyentes, que pertenecemos a la iglesia del Señor, al cuerpo místico de Cristo, que hemos sido salvados y redimidos por la sangre del Mesías, sabemos, o por lo menos eso me imagino, que sabemos cuál es la razón para la cual Dios nos salvó o Dios nos redimió. Y eso es lo que necesitamos entender que es la salvación, ¿verdad? La salvación o la redención, hermanos, significa justamente que Dios nos ha rescatado. Amén. ¿Nos ha rescatado de qué cosa? Primeramente nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado, dice, al reino de su amado Hijo. Nos ha sacado, hermanos, de la esclavitud del diablo y del pecado. Y nos ha dado una nueva vida, amén, por medio de Cristo Jesús. Dios, hermanos, nos ha salvado de la ira venidera. Amén. Por eso dice que Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar misericordia en Cristo Jesús. Y sobre todo, Dios nos ha salvado, nos ha redimido para poder heredar el reino de Dios. Ese es el objetivo. El objetivo para el cual Dios te ha salvado, me ha salvado, nos ha salvado a cada uno de nosotros, mis amados hermanos, es para heredar el reino de Dios por medio de la resurrección, amén, con cuerpos inmortales, y si estamos vivos seremos transformados, como lo dice el apóstol Pablo, que revela ese misterio, ¿verdad? Es uno de los misterios que nos habla el Nuevo Testamento. De qué sucederá con los que durmieron y qué sucederá con los que están vivos cuando el Señor aparezca. Entonces los que están muertos o los que hayan muerto en Cristo serán resucitados en lo que es la primera resurrección. Los que han seguido los estudios bíblicos ya lo saben. Y nosotros los que estemos vivos, los que hayamos quedado y hayamos permanecido, dice, eso es interesante, los que hayamos permanecido hasta ese momento, porque no es solamente, hermanos, estar vivos, porque recuerde que el Señor puede volver, no podemos decir hoy ni mañana, porque hay señales que nos anuncian cuándo más o menos será su venida. Entonces, el Señor, hermanos, cuando aparezca en las nubes del cielo con gran poder y con gran gloria, y nosotros estemos vivos, eso no significa que vayamos a heredar la vida eterna o la salvación. O sea, me explico. Porque dice nosotros, los que estemos vivos, los que hayamos permanecido. ¿Permanecido en qué? En Cristo. Por eso que el Señor Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, permaneced en mí. Yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Todo pámpano que en mí permanece lleva mucho fruto. Amén. Pero todo pámpano que en mí no permanece es cortado, se seca, lo amontonan y lo queman. Entonces el asunto no solamente es estar vivo cuando el Señor venga, o sea, si el Señor viene y nos encuentra vivo, no solamente es estar vivo, sino que es haber permanecido en Cristo. Entonces si hemos muerto, seremos, incluso si hemos muerto en Cristo también. Si nos llegó la muerte en algún momento de nuestra vida,
Y hermanos, aun cuando nos llegó la muerte, permanecimos en Cristo, somos de Cristo, morimos en Cristo. Por eso que dice, bienaventurados todos aquellos que mueren en el Señor. Que la segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. Entonces, ya sea que muramos, por eso que Pablo dice, ya sea que muramos o que vivamos, del Señor somos. Lo importante es eso, que seamos del Señor, que hayamos permanecido en Cristo. Aleluya. Ese es hermano, es el meollo del asunto. Entonces, sea que hayamos muerto o sea que estemos vivos, si el Señor aparece, seremos resucitados si estamos muertos, con cuerpos transformados, cuerpos gloriosos, destinados para la vida eterna o preparados para la vida eterna. Y si estamos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y recibiremos un cuerpo inmortal, un cuerpo espiritual, así se le llama, un cuerpo espiritual. Amén. También para poder heredar la vida eterna y por consiguiente el reino, porque el reino es eterno. El reino de Dios que nos vamos nosotros a heredar es un reino eterno y por eso los que van a formar parte de ese reino tienen que tener vida eterna. Esa es la razón, hermanos. Entonces Dios nos concede la vida eterna y nos ha salvado para eso. Nos da vida eterna, pero ¿para qué? Para poder heredar un reino eterno. Esa es la finalidad, ese es el motivo, esa es la razón. Entonces, hay cosas, pero mire, Dios nos ha salvado de la esclavitud del pecado, de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Nos ha salvado por medio de la fe en el Hijo de Dios, en el sacrificio del Mesías, en la cruz del Calvario. Hemos sido rescatados, redimidos por su sangre preciosa y ahora somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Para heredar qué cosa? El reino de Dios. Ese reino que va a venir, ese reino que se va a establecer en este planeta, hermanos, a la cual los profetas le llamaron la restauración de todas las cosas, donde la creación entera será completamente restaurada. El libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos dice, hermanos, que cuando el reino se establezca definitivamente y Dios tome posesión y el último enemigo sea eliminado o destruido, que es la muerte, el postrer enemigo será la muerte, que será eliminada, donde ya no habrá más muerte, entonces, hermanos, Dios mismo descenderá con la nueva Jerusalén, la ciudad celestial, se establecerá en este planeta. Amén. Y si las medidas que nos da, por ejemplo, el libro de Apocalipsis son literales, pueden ser también simbólicas, pero si pensamos que son literales, esa ciudad celestial que descenderá del cielo y se posará en la tierra, será del tamaño de todo el continente europeo, más o menos. Entonces, imagínense. Y al libro de Revelación nos dice que el mar no existirá más. O sea, el mar es, obviamente que también el mar es figura, es sinónimo del caos, ¿verdad? Del caos, de la confusión, es sinónimo, hermanos, de litigios, es sinónimo de desorden, eso es lo que simboliza el mar. Por eso que siempre cuando usted ve el libro de Apocalipsis, las bestias salen del mar, ¿ok? Solamente hay una que sale de la tierra. Bueno, entonces, ese es el reino. Y Dios nos ha llamado o nos ha rescatado, nos ha salvado para heredar ese reino. Pero, hermano, usted sabe que tenemos el enemigo de nuestras almas. Amén. Que aunque si ya Dios nos ha sacado de la potestad del diablo y de las tinieblas, o sea, del poder, del dominio, porque Satanás, nosotros pertenecíamos a su reino, estábamos bajo su dominio, hacíamos por naturaleza la voluntad de aquel espíritu, hermanos, que opera en todos los hijos de desobediencia, como dice el libro o la epístola a los Efesios. Pero Dios nos ha rescatado y nos ha trasladado a otro reino, de manera, hermanos, de que aunque el reino físicamente todavía no se ha establecido, o sea, no se ha establecido literalmente, o sea, Dios todavía no ha tomado el dominio y el control y el gobierno de este planeta, ¿okay? Pero nosotros estamos viviendo, nosotros los salvados, todos los redimidos, debemos y tenemos que vivir en esa dimensión del reino. O sea, nosotros pertenecemos ya a otro reino, a otro gobierno, si usted lo quiere decir. ¿Okay? O sea, por eso que, hermano, no vale la pena estar ahí poniendo nuestra confianza en gobiernos
de este mundo, porque este mundo va a ir siempre de mal en peor, aunque pueden haber algunos gobiernos buenos, ¿verdad? Pero, o presidentes buenos, gobernantes buenos, o reyes buenos, como usted quiera llamarlo, pero la Biblia nos dice que el mundo irá de mal en peor, de mal en peor. El único gobierno justo, equitativo, que será establecido en este planeta será el reinado del Mesías. Y es en esa dimensión, en ese reino, por lo menos ahora espiritual, en la cual usted y yo tenemos que vivir. Amén. Pero el reino va a venir, va a venir. Ahora, en base a esto, definitivamente, hermanos, el enemigo de nuestras almas tiene como propósito evitar de alguna forma, de alguna manera, que usted y yo podamos heredar ese reino. El enemigo está interesado en destruir de alguna manera tu vida, mi vida espiritual, para que tú y yo no heredemos el reino que Dios ha preparado para nosotros desde la fundación del mundo. Por eso es que ahí tenemos que entender lo que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, que dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Entonces, hermanos, mire, y de manera que va a haber cosas, ya sea de parte del enemigo, y el enemigo puede usar el mundo y puede usar aún nuestras propias debilidades, nuestras propias carnalidades, nuestras propias flaquezas, para evitar que nosotros, hermanos, podamos heredar el reino. E incluso puede usar personas, amigos, puede usar parientes, puede usar hermanos a los mismos hermanos en Cristo, a los mismos miembros de la iglesia, los puede usar para que usted y yo no alcancemos la meta, porque es una meta, por eso que Pablo lo compara como una carrera. Amén. Como lo compara como una carrera. Cuando, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando él dice, he llegado a la meta, he guardado la fe? Entonces, Pablo compara la vida cristiana, la compara no es que sea una competencia, sino lo compara como una competencia. No es que usted está compitiendo con otro cristiano para ver quién es mejor o quién es más bonito o quién tiene mejores dones. No, 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 no. Sino que habla de que tenemos que correr, amén, puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, para poder llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? La vida eterna. Y por ende, heredar el reino de Dios. Esa es la meta. Poder alcanzar la herencia que Dios ha preparado para nosotros por medio de Cristo, que es, hermanos, el reino de Dios. Entonces, van a haber cosas, hermanos, en nuestra vida como cristianos, de las cuales nosotros tenemos que estar muy atentos, que nos van a impedir, de alguna manera, entrar al reino de Dios. Y es por eso que tenemos que conocerlas. ¿Para qué? ¿Para qué la tenemos que conocer? Para estar apercibidos, para poder saber cuáles son esas cosas que muchas veces tal vez está ya en nuestra vida o nosotros hayamos caído en alguna de estas cosas y por consiguiente corremos el peligro de no entrar al reino de Dios. Aún a pesar de que hemos sido redimidos, hemos sido salvados por el Mesías, porque recuerde recuerde algo, de que aunque si nuestra salvación ha sido ya hecha en el pasado, y ahora los que hemos creído somos salvos, pero nuestra salvación también está en el futuro. Amén, está en el futuro. La completa redención de nuestro cuerpo cuando recibamos la corona de vida, cuando recibamos, hermanos, la incorrupción, o sea, el cuerpo incorruptible. Entonces, recién ahí se hará efectiva nuestra salvación. Amén. Entonces, vamos a ver, hermanos, por lo menos un punto en esta mañana. ¿Cuáles son una de estas cosas que podrían impedir que nosotros, los justos, los hijos de Dios, podamos entrar al reino de Dios? Y vamos a ver nuestro texto que se encuentra en la epístola a los Hebreos, capítulo 3, versos del 7 al 11. Amén. Dice así, en la Reina Valera del 60 la traduce de la siguiente manera. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira,
no entrarán en mi reposo. Que el Señor añada bendición a su bendita y santa palabra. Miren, hermanos, el texto que estamos leyendo aquí. Dice el escritor a los hebreos, amén, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y dice, a causa de los cuales me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Y la sentencia fue, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Uno de los episodios más trágicos, más tristes y más terribles en la historia del pueblo de Dios y de las Escrituras, obviamente, es el fracaso del pueblo de Israel, hermanos, cuando estaban a punto de heredar, escúcheme bien, heredar la tierra prometida, la tierra de Canaán, que Dios había prometido a sus antepasados, a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, la cual le daría a ellos y a sus descendencias. De manera, hermanos, de que Israel, habiendo sido salvado, habiendo sido redimido por mano de Moisés, el mensajero, el mediador, Moisés fue el libertador, el mensajero, a quien Dios usó para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Recuerde que Israel se encontraba ya 430 años esclavo en Egipto, sirviendo a Faraón y construyendo ciudades para Faraón, bajo el látigo de Faraón, bajo la opresión de Faraón. Y hermanos, yo siempre le he dicho y le he aconsejado que siempre se lea el libro de Éxodo, porque ahí está prefigurado, bosquejado, nuestra redención. Amén. Y el apóstol Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10, hermanos queridos, que todo lo que aconteció al pueblo de Israel en el antiguo pacto, lo que nosotros tenemos por escrito, y todas las cosas que se escribieron, dice, para ejemplo, como ejemplo para nosotros. Esas cosas se escribieron y fueron, hermanos, registradas para que cuando nosotros la leamos no cometamos los mismos errores que ellos cometieron. Esto quiere decir porque, mire hermano, porque no hay nada nuevo debajo del sol. Todas las cosas se repiten, son cíclicas. Amén, se van repitiendo. Entonces, el peor error que puede cometer un pueblo es no conocer su historia, porque todo pueblo que desconoce o ignora su historia está condenado a repetirlo. Amén. Cuando un pueblo no conoce su historia, no conoce su pasado, no sabe lo que le aconteció, no sabe los errores que se cometieron, está condenado a repetir los mismos errores. Por eso de ahí la importancia que nosotros meditemos siempre en la palabra del Señor, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, para poder ver las cosas en las que Israel fracasó, de las cuales Dios se desagradó de ellos, para que nosotros no cometamos los mismos errores. Entonces, hermanos, aquí justamente el escritor de los Hebreos está recordando el fracaso de Israel en del antiguo pacto, el pueblo de Dios, el cual fue redimido, rescatado, salvado de la esclavitud de Egipto, de las tinieblas que comprendía ese sistema idolátrico de Egipto, y lo sacó de la esclavitud, hermanos, a través del sacrificio de un cordero, lo sacó con señales, con prodigios, con milagros, haciendo maravillas el Señor en medio del pueblo de Israel y también en el país de Egipto. Lo sacó a través de un bautismo que fue el mar Rojo, cuando el Mar Rojo se abrió y ellos atravesaron, hermanos, a través de ese Mar Rojo, a través de esas columnas o esas paredes de agua que se abrieron y ellos atravesaron en seco. Eso para ellos fue un bautismo, y la nube que estaba sobre de ellos también era figura del bautismo en el Espíritu. Ellos también participaron de la comida espiritual, comieron del maná y bebieron de la bebida espiritual, bebieron de la roca, y dice que esa roca que los seguía era el Mesías, o sea, era figura del Mesías. No hay que era el Mesías hecho una roca, sino esa roca representaba al Mesías, del cual fluía agua para dar vida a su pueblo, que los acompañaba en todo el trayecto de la peregrinación del pueblo de Israel a través del desierto.
Pero ¿para qué Dios lo liberó al pueblo de Israel de la esclavitud? ¿Para que vivieran en el desierto? No. Dios, hermanos, los saca de la esclavitud, los lleva, hermanos, a través del desierto para que ellos puedan heredar la tierra que había prometido, para que ellos recibieran una herencia que Dios había prometido a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Para eso los sacó. No los sacó para que los hiciera vagar sin rumbo, tal vez a saber a dónde iban a ir. No, no, Dios tenía un destino. Dios tenía una meta para ellos. La meta para Israel era Canaán, figura del reino de Dios. La tierra prometida, la tierra de Canaán, esa tierra que fluía leche y miel, era una tierra bendita, era, hermanos, figura del reino de Dios. De manera de que Dios saca a Israel y los conduce, él protegiéndolos, sustentándolos, guardándolos a través de ese terrible desierto para conducirlos a su destino final, que era heredar la tierra de Canaán. Ciertamente el desierto no era lindo, ciertamente ellos iban a ser probados en el desierto para ver qué cosa había en sus corazones, pero la finalidad era que ellos llegaran a Canaán y heredaran la tierra prometida. Una tierra preciosa, una tierra, hermanos, que en medio de aquel territorio hostil, en medio de diríamos así, de ese paisaje desértico que es Medio Oriente, era como un oasis en medio de un desierto. Era una tierra bendita donde fluía leche y miel. Eso es una manera de expresar que era una tierra muy próspera, que era una tierra muy productiva. Y efectivamente, cuando Moisés, hermanos, envió espías, 12 espías, uno por cada tribu, para reconocer la tierra, ellos trajeron muestras. Recuerden, trajeron muestras, trajeron granadas, trajeron uvas, sarmientos de uvas grandes, entre dos la trajeron. Y efectivamente, ellos dijeron, efectivamente es una tierra bendita, una tierra próspera, una tierra que fluye leche y miel, y aquí están los productos de la tierra. Ellos constataron que definitivamente esa tierra era una buena tierra, era la tierra que Dios les había prometido. Pero, hermanos, ahí en la frontera de Canaán, en las puertas, diríamos así, de Canaán, para poder ellos tomar, ingresar y heredar aquella tierra bendita, ellos fracasan. Ellos fracasan. Ellos fracasan y no heredan. Por lo menos esa generación que salió de Egipto, los mayores, los que salieron mayores de 20 años para arriba, que salieron de Egipto, no heredaron la tierra de Canaán. Eso se llama que no entraron al reposo de Dios. El reposo de Dios era Canaán. Por eso que se habla de otro reposo. Y si usted sigue leyendo toda la carta a los hebreos, usted va a ver que se habla de un nuevo reposo, de otro hoy. Por eso dice, cuando oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, en la tentación en el desierto. A su nombre, gloria. Entonces, hermanos, mire, entonces vamos a lo que dice en el verso 11. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y ya solamente desglosando toda esta porción de la escritura que hemos leído, que lo tiene usted ahí, podemos observar que hay muchas cosas aquí que impiden que impidieron que Israel entrara a la tierra de Canaán, figura del reino, o el reposo de Dios, que es lo mismo. Si usted ve ahí, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, ¿qué cosa hicieron ellos? Ellos endurecieron sus corazones. Por eso dice, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, o en el día de la prueba en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. O sea, Israel había visto maravillas. Israel había visto, hermanos, cómo Dios los había sacado de la tierra de Egipto con señales, con prodigios maravillosos, gloriosos, y cómo humilló aquella gran nación que había tenido esclavo por más de 430 años al pueblo de Dios. Entonces, hermanos, Dios desbarató completamente aquella nación en todo sentido, en sentido económico, político, religioso, lo desbarató completamente. Y sacó a su pueblo en victoria. Encontraron ahí un impedimento gigante donde Faraón estaba atrás, los ejércitos de Faraón venían con sus caballos y sus carros, y ahí estaba Israel, y delante de Israel estaba, hermanos, aquel mar rojo.
y ellos no tenían escapatoria, y Dios abrió aquel mar en dos. Y había una columna de fuego que dividía el campamento de los israelitas con el campamento de los egipcios. Y en el calor había una nube, hermanos, que los cubría, les hacía sombra. Y en la noche se posaba nuevamente esa columna de fuego para calentarlos, porque las noches en el desierto son muy frías. Dios guardó de ellos, les dio el maná, hermanos, les dio agua de la roca. Cuando ellos llegaron a un lugar donde encontraron, hermanos, una fuente o como un lago que se llamaba Mara, recuerde usted, donde habían 12 palmeras, recuerde usted, o 70 palmeras y 12 fuentes, me parece que eran. Después llegaron a Elín. Entonces Dios, hermanos, mostró siempre su gloria, mostró milagros, mostró prodigios con aquella generación, con aquel pueblo que salió de la tierra de Egipto. Pero a pesar de que ellos vieron las maravillas y vieron cómo incluso Dios sacó agua de una peña, de una roca. Es un milagro maravilloso, glorioso. Y no vaya usted a pensar, pues, hermano, de que era, la verdad, un chorrito de agua que a veces en las películas se ve. Fue un torrente de agua para poder dar, hermanos, para sustentar o para calmar la sed de toda esa gente que había salido de Egipto. Era una gran multitud, hermanos, entre hombres, mujeres y niños. Entonces Dios hizo maravillas en medio de ese pueblo. Pero sin embargo, a pesar de que vieron todas esas señales, todos esos prodigios, todos esos milagros, a pesar de que vieron quién era el Dios que los estaba rescatando, quién era el Dios que los estaba redimiendo, quién era el Dios que los sustentaba, que los cuidaba, que los protegía, ellos cuando llegaron a la frontera de Canaán, fracasan. Entonces endurecen sus corazones, tentaron al Señor. Entonces ahí nomás ya podríamos ver, hermanos, algunos puntos de las cosas que nos impiden o nos impedirían ingresar al reino, que fue lo que le sucedió a ellos. Número 1, endurecieron su corazón. Número 2, tentaron al Señor. Por eso que está el mandamiento, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué más? Vieron las obras del Señor y no creyeron en Él. O sea, no tuvieron fe, fueron incrédulos. ¿Qué más? Andaban vagando en su corazón. ¿Qué más? No conocían los caminos del Señor. Por eso dice, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Entonces, a causa de todo eso, dice el Señor, yo juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y si el apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, nos dice de que todo lo que le sucedió a ellos fue escrito como ejemplo para nosotros, los que hemos heredado el fin de los tiempos, para que nosotros no cometamos los mismos errores o decimos las mismas cosas que ellos desearon. Entonces nosotros tenemos que ver, hermano querido, que así como ellos fracasaron, nosotros también corremos el peligro de poder llegar a la frontera, y estamos parados en la frontera porque ya tenemos la salvación, tenemos la redención, y tal vez no poder entrar al reino de Dios. Como Pablo decía, no vaya a ser que siendo yo heraldo, o sea, el que anuncia, el que proclama el mensaje de salvación, al final sea yo desechado, dijo él. Por eso que él se esforzaba, hermano, en todo sentido, de permanecer fiel al Señor. Entonces usted puede continuar incluso ahí leyendo todo lo que dice el capítulo 3 y también el capítulo 4 de la epístola a los Hebreos. Entonces, hay muchas cosas que nos impedirían entrar al reino de Dios, como endurecer nuestro corazón, como tentar al Señor, como, hermanos, ser incrédulos, ¿okay? A pesar de que podamos ver las maravillas de Dios, las obras de Dios, y a pesar de eso seguir siendo incrédulos. Poder, hermanos, andar siempre vagando en nuestros corazones y, obviamente, también no conocer los caminos del Señor. Y mire, esto es profundo. O sea, esto es, hermanos, materia de que tan solamente en estos versículos que hemos leído tenemos material para hacer prédicas y prédicas y prédicas y estudios para poder analizar cada una de estas cosas. Y hay muchas más, no solamente son estas por si acaso. Hay muchas más que las Escrituras nos dicen que pueden ser causa, si nosotros, hermanos,
no estamos apercibidos, no estamos atentos y caemos en estas cosas, pueden ser causa de que nos impidan ingresar al reino de Dios. Entonces vamos a ver una. El día de hoy vamos a ver una. ¿Ok? Y esa una, o este punto, este tópico que el día de hoy vamos a ver, es la hipocresía religiosa. La hipocresía religiosa. Vamos a leer nuestro texto que se encuentra en Mateo capítulo 5, verso 20. La nueva versión purificada traduce de la siguiente manera. Porque os digo, hablando nuestro Señor Jesús, si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Ahí está. El Señor, en la epístola a los Hebreos, el escritor de los Hebreos nos dice que Dios juró en su ira, no entrarán en mi reposo, que es el reino de Dios. En este caso fue el pueblo de Israel. ¿Y por qué, por qué el escritor de los Hebreos recoge esa cita que está en el Antiguo Pacto? Y lo aplica a los que estamos parados en el Nuevo Pacto. Porque así como los del Antiguo Pacto, el pueblo de Israel, corrió ese peligro y ellos fracasaron, estas cosas nos pueden acontecer también a nosotros. Por eso que lo que a ellos les sucedió fue registrado para que nos sirva de ejemplo para nosotros. Entonces ahora el Señor les está diciendo a sus discípulos, oiga, escúcheme bien, le está diciendo a sus discípulos, les dice, porque os digo, si vuestra justicia no es mayor que de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? Bueno, ellos eran la clase religiosa del pueblo de Israel. Amén. Tanto los fariseos como los saduceos y los escribas, los fariseos y saduceos eran sectas religiosas y los escribas pertenecían a la tribu de Leví, algunos eran sacerdotes, que eran gente muy instruida, muy capacitada, para poder transcribir los textos sagrados. Recuerde que en aquellos tiempos no habían fotocopiadoras, pues. Entonces ellos tenían que transcribir en rollos los textos. De esta manera se preservaban los textos, se transcribían. Amén. Ellos eran los escribas. Y también estos escribas, también se les llamaba en algunas ocasiones intérpretes de la ley, porque como eran gente muy entendida, muy estudiada en este aspecto, muy preparada, ellos trataban de darle una interpretación a la ley, a la Torá, y así lo enseñaban, lo aplicaban al pueblo. Entonces, el Señor les va a decir algo. O sea, esto, cuando hablamos de los escribas, de los fariseos, los saduceos, es la clase religiosa del pueblo de Dios. Los religiosos. ¿Ok? Por eso que el primer tópico se llama la hipocresía religiosa. Entonces el Señor le está diciendo a sus discípulos, porque os digo que si vuestra justicia, o sea, la justicia de los discípulos, de los cristianos, de los creyentes, no es mayor que la de los escribas y fariseos, y esta es la advertencia, de ningún modo, escuche bien hermano, y preste atención a esas palabras del Señor, que no son mías por si acaso. No le estoy diciendo yo, ni se lo deseo en ninguna manera, pero son las palabras del Señor y de las cuales nosotros tenemos que estar atentos y apercibidos. Dice, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Esto quiere decir que si nuestra justicia, nuestras obras de justicia, llegan solamente al nivel de los fariseos y de los escribas, o sea, de los religiosos, y ahora vamos a ver cuáles eran las características de ellos, el Señor nos dice lo siguiente, de ningún modo entraremos en el reino de los cielos. De ningún modo. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 6 al 2. La Reina Valera actualizada traduce de la siguiente manera. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, escuche bien, de lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues hagas obras de misericordia,
No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser honrados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. Entonces, nuevamente, el Señor nos advierte aquí de guardarnos de que nuestra justicia no se haga delante de los hombres para ser vistos por ellos. Y es que esto es un gran peligro, hermanos, de la hipocresía religiosa. Y le digo una cosa, el ser humano por naturaleza es religioso. O sea, el ser humano por naturaleza le gusta observar cierto o hacer ciertos tipos o ritos religiosos que le hacen creer o lo hacen sentir más cerca a Dios, más santos y mejores que los demás. Pero casi todo lo que ellos hacen, los religiosos, los hipócritas religiosos, simplemente está basado en lo externo. Está basado en lo externo. ¿Okay? Y lo hacen para ser vistos por los demás. Lo hacen para ser homenajeados, alabados, admirados por los demás. Mira, hermano, y aquí tenemos que nosotros parar la oreja y estar atentos de que poder analizar bien que si lo que estamos haciendo supuestamente para Dios, no lo estamos haciendo con el simple hecho de poder ser admirado por los demás. Porque esta es otra cosa de las que el ser humano anhela, hermanos. El ser humano, en nuestra naturaleza caída, anhelamos ser reconocidos, anhelamos ser vistos, anhelamos ser ovacionados, anhelamos ser admirados, anhelamos que nos revienten globos, que alimente nuestro ego, nuestro yo. Eso es parte de nuestra naturaleza caída. Que por estas cosas podamos envanecernos y creernos de que estamos agradando a Dios con estas cosas. Por eso, hermano, mire, por eso que hay gente que busca servir algo en el Señor, o sea, hacer algún servicio dentro de las congregaciones, por ejemplo, y casi la mayoría, diría yo, hermanos, quiere siempre hacer algo, pero que en la cual sea algo que los demás lo vean, que los demás pongan sus ojos en él, para poder ser reconocidos, para poder ser admirados, para poder ser aplaudidos, para poder ser ovacionados. Es por eso que hoy, hermanos, y usted no me dejará mentir, la iglesia del Señor se ha convertido en una plataforma para que los hombres alcancen la fama, tanto predicadores como cantores, y por eso que todo el mundo, hermanos, quiere ser cantor, quiere ser salmista, tener su grupo de alabanza y grabar discos, y usan los púlpitos no para, hermanos, en ese sentido, para hacer verdaderamente la obra de Dios, sino para que la gente los admire, los vea, los reconozca y obtengan una cierta fama, un cierto renombre. Porque esa es parte de la naturaleza humana. Y ellos creen que están sirviendo a Dios. Y ellos creen que están agradando a Dios. Se engañan a sí mismos y engañan a otros. Pero obviamente a Dios no lo podemos engañar. Y hacen cosas y se disfrazan y toman ciertas actitudes y ciertos lenguajes y ciertos modismos para poder aparentar algo que realmente no son. Entonces, mayormente, hay tanta gente dentro de las iglesias que busca hacer algo, pero para ser vistos, para ser aplaudidos, para ser reconocidos. Entonces, si este es nuestro caso, si nosotros estamos haciendo algo simplemente para que nos vean, simplemente para que nos admiren, simplemente para que nos echen flores, para que nos revienten globos, tengamos cuidado, porque en ese sentido nuestra justicia no superará a la de los fariseos y de los escribas. Y por consiguiente, de ningún modo entraremos al reino de los cielos. Porque cuando los hombres nos ovacionen, cuando los hombres nos reconozcan, cuando los hombres nos aplaudan, cuando los hombres hermanos nos alaben, ya tenemos nuestra recompensa.
Entonces no esperaremos o no esperemos ninguna recompensa de nuestro Padre Celestial. Porque ya se nos dio nuestra recompensa en esta vida. ¿Por qué? Porque eso era lo que nosotros buscábamos. Los verdaderos siervos de Dios, los verdaderos hermanos, hijos de Dios que sirvieron a Dios, ellos huyeron de estas cosas. El propio Señor Jesús nos da el ejemplo. Cuando Él hacía milagros, cuando Él hacía prodigios, Él no lo hacía, hermanos, para que la gente lo viera, para que la gente lo aplaudiera, para que la gente, hermanos, lo admirara o le diera dinero. No, 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 no. Él lo hacía porque quería liberar al oprimido, quería liberar a los cautivos, quería dar vista a los ciegos, porque para eso había venido. Y cuando lo quisieron cargar para hacerlo su rey, Él se escapó entre todos ellos. Aún los apóstoles, cuando ellos hicieron un milagro, hermanos, ahí predicando en las naciones gentiles, el apóstol Pablo creo que estaba no me acuerdo si era Bernabé o Silas, y dice, hermanos, que los gentiles comenzaron a decir, dioses en forma de hombres han venido a nosotros. Y quisieron ofrecerle sacrificio y ellos rasgaron sus vestiduras y hermanos, a toda costa impidieron que se les ofreciera sacrificios o que se los reconociera más de lo que ellos eran. Y yo dijo, no, hermano, nosotros somos simples hombres mortales como ustedes. Justamente Dios que su anhelo, su deseo de Dios es que os apartéis de estas cosas precisamente. Dice, y a las justas, dice, lograron evitar que les ofrecieran sacrificios, porque a uno de ellos le decían Apolo y al otro lo decían Júpiter, me parece, no recuerdo bien. Los creían que eran dioses en forma de hombres. Entonces ellos dijeron, no, nosotros somos hombres. Y cuando Cornelio, hermanos, se postró ante Pedro, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, Pedro le dijo, no, un momentito, levántate. Le dijo, ¿qué haces? Yo soy un hombre igual que tú. Ante mí no te tienes por qué postrar. Entonces ellos no recibieron ningún reconocimiento más del que debían recibir. Entonces hay gente que hace la obra de Dios o quieren hacer algo para el Señor, algún servicio para el Señor, simplemente con el único propósito de ser vistos, de ser admirados, o peor aún, de obtener algún beneficio, para los cuales, dice en este caso Judas y también Pedro, está preparado la densa oscuridad. Entonces, miren, tenemos que o tener cuidado de que nuestra justicia sea mayor que de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque la justicia de los fariseos y de los escribas se basaba simplemente en una hipocresía religiosa, en cosas externas, en hacer cosas para ser vistos por los demás. Y aparentaban ser algo que realmente no eran. Vamos a ver, ¿qué significa hipocresía? Entendamos un poquito. ¿Okay? La hipocresía es la actitud constante o esporádica, puede ser algo constante o puede ser algo esporádicamente, o sea, de vez en cuando, de fingir, escuche, de fingir creencias, opiniones, virtudes, sentimientos, cualidades o estándares que no se tienen o no se siguen. La persona hipócrita finge cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente tiene o experimenta. La hipocresía en sí es un tipo de mentira o pantalla de reputación. Escuche bien. La hipocresía puede venir del deseo de esconder de los demás motivos reales o sentimientos. La hipocresía no es simplemente la inconsistencia entre aquellos que se definen y aquello que se hace. Es decir, una persona hipócrita es aquella que pretende que se vea la grandeza y la bondad que construye con apariencia sobre sí misma, propagándose como ejemplo y pretendiendo o pidiendo que se actúe de la misma forma, además que se glorifique su accionar. ¿Se da cuenta? Que se glorifique su accionar, aunque sus fines y logros están alejados a la realidad. En muchos idiomas, incluido el francés, un hipócrita es alguien que esconde sus intenciones y verdadera personalidad. La palabra entonces hipocresía, hermanos, proviene del latín, ¿ok? Hipócrisis, y del griego hipócrisis también, que significan actuar, fingir,
¿ok? O también es una respuesta. Puede haber respuestas hipócritas. También se puede entender como viniendo del griego hipo, que significa máscara, ¿ok? Y crites, que significa respuesta, y por lo que la palabra significaría responder con máscaras. La palabra hipócrita, ya hemos visto, proviene de una palabra griega, hipócrites, ¿ok? Que ambos se derivan, dicen, del verbo juzgar, críticos, presuntamente porque la realización de un texto dramático involucra un cierto grado de interpretación del texto. Hupócrites, que en griego, significa actor bajo un carácter asumido, o sea, un actor en escenario. Figurativamente, simulador, hipócrita, hipócrita. Esto quiere decir que, mire, en la antigüedad, en, en el mundo griego y luego en el mundo greco-romano, a los actores, ¿okay? Porque habían los teatros en aquellos tiempos, los famosos teatros, aquellos que actuaban, y los actores que hacen, pues, se les llamaba hipócritas, porque esa era la palabra para referirse a los actores, ¿ok? Jupócrites, así se les llamaba. ¿Por qué? Porque ellos asumían una personalidad, ¿ok? Y características de otras personas que no eran ellos. Es decir, la característica de un actor. Un actor toma, hermanos, y finge ser una persona distinta a la que ella es. Un actor puede interpretar a un loco sin ser loco. Un actor puede interpretar a un ladrón sin ser ladrón. Un actor puede interpretar a un papa, okay, a un papa, no un papá, sino un papa, ¿verdad? Sin ser papa. Puede interpretar a un rey sin ser rey, puede interpretar a un gladiador sin ser un gladiador, puede interpretar a un loco, puede interpretar a muchas personas. ¿Ok? Puede interpretar a un hombre rico, a un hombre pobre, puede interpretar a muchos, un hombre puede interpretar incluso hacer papel de mujer y viceversa. Esos son los actores, ellos se disfrazan, ¿ok? Y toman la personalidad de otra persona. ¿Okay? Adoptan esa personalidad. Por eso que los actores, cuando tienen que representar a un cierto personaje, ellos tienen que estudiarlo y se concentran y les toma tiempo para adquirir y dice, mimetizarse en ese personaje. ¿Okay? Para poder engañar, porque al final, ¿sabe quién es un buen actor? Uno que engaña a la audiencia. Ese es un buen actor. Los mejores actores son los que logran engañar a la audiencia. Y ellos son los que son... Y mire, al final, ¿en qué se resume todo? Que son ovacionados. Los actores son ovacionados. Los buenos actores son ovacionados. ¡Wow! Qué magistral actuación. Y por eso que hay premios de la Academia, del Oscar, ¿verdad? Para premiar a los mejores actores. Y también se premia a los peores actores. Pero bueno, entonces hay, hermanos, ese tipo de cosas. Ahora, aunque usted no lo crea, dentro de las iglesias hay muchos actores. Hay muchos hipócritas, muchos hipócritas. Aunque nos duela decirlo, y eso pasa en todas las congregaciones, no sé, hermano, cuánto por ciento, pero hay un gran porcentaje de gente que está metida dentro de las iglesias que solamente son religiosos hipócritas. ¿Okay? O sea, se han puesto una careta, se han disfrazado nada más, ¿ok? De cristianos cuando no lo son. Y toda su vida cristiana gira alrededor de la apariencia y del engaño y la mentira de algo que no son. Entonces, mire cómo el Señor les va a decir acerca de los fariseos, que el Señor en este caso es la levadura, o sea, lo que contamina, lo que fermenta, lo que leuda, ¿verdad? Lucas 12:1 dice en la Reina Valera actualizada, en esto, habiéndose juntado una multitud de miles y miles, tanto que se pisoteaban unos a otros, él comenzó a decir primeramente a sus discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Los fariseos eran los religiosos, eran los que enseñaban las escrituras, eran lo que supuestamente, hermanos, eran los maestros en Israel.
de enseñar las escrituras, la Torá, la palabra de Dios al pueblo. Pero el Señor le está diciendo, guardaos de la levadura de los fariseos. Y esa levadura, que era la hipocresía, puede estar leudando nuestra vida. Puede ser, hermano querido, que nos acontezca a usted, a mí, porque nadie está libre de nada. Puede ser, hermano, que nuestra vida simplemente, nuestra vida cristiana y nuestra vida espiritual no sea verdaderamente una vida espiritual, sino que simplemente sea una vida religiosa basada en la mentira y en la hipocresía, de algo que queremos demostrar que realmente no lo somos. O sea, actuamos como si fuéramos justos, actuamos como si fuéramos cristianos, nos disfrazamos como cristianos cuando verdaderamente no lo somos. Hablamos de repente tal vez, aleluya, gloria a Dios, Dios te bendiga, hablamos como cristianos, pero realmente no lo somos. Entonces, cuando nosotros proyectamos algo que realmente no lo somos en nuestra esencia, en nuestro interior, en lo profundo de nuestro ser, somos hipócritas. Cuando nosotros, hermanos, pretendemos ser espirituales y hacemos creer a la gente que somos espirituales cuando verdaderamente no lo somos. O cuando hacemos creer a la gente que somos hijos de Dios cuando verdaderamente somos hijos del diablo. Entonces somos hipócritas. Y recuerda, hermanos, que la Biblia nos dice de que Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. Satanás ya no es un ángel de luz, es un ángel de tinieblas. Pero él se disfraza y actúa como ángel de luz. Se puede aparecer como un ángel de luz para engañar, porque ese es su propósito. Para ser adorado. Y hay gente que adora, hermanos, a Satanás sin saberlo. Igual dice, sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. Pero ellos no son hombres justos, ni practican la justicia. Solamente se disfrazan. Entonces, miren, hermanos, si nuestra justicia no supera a la justicia de los fariseos y escribas, de ningún modo entraremos al reino de Dios. O sea, si lo que somos como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, solamente se basa en apariencia y no en realidades concretas en nuestra vida, la Biblia nos dice de que de ningún modo entraremos al reino de Dios. El fariseísmo hace énfasis, lo religioso, pues la religión en sí, ¿verdad? Hace énfasis en la justicia externa. Esa es una característica. Hace mucho énfasis en la justicia externa. Vamos a verlo. Mateo capítulo 23, versos del 23 al 28. Dice, ¡ay de vosotros, maestros de la ley! ¿Se da cuenta? Son maestros de la Torá, de las Escrituras. Y fariseos, hipócritas. Mire cómo el Señor, mire, aquí yo quiero que usted entienda una cosa. Hay iglesias, hermanos, que a mí me apena que cuando salen a evangelizar, y qué bueno que salen a evangelizar, ¿verdad? Pero lo hacen de una manera indebida. Porque cuando salen a evangelizar, van, hermanos, y ven a las personas que están ahí tomando, tal vez ahí en la estación, y los tildan de borrachos, a las mujeres que están vestidas coquetamente las tildan de prostitutas y le dicen que hay por aquí, que por allá, que son prostitutas, que no van a entrar al reino de Dios y tantas cosas. El Señor no se refirió nunca así a los pecadores. Eso no significa que apañaba sus pecados, pero Él los llamaba con mucho amor. Él se mezclaba entre ellos, comía contra ellos y les hablaba del amor de Dios y los invitaba al arrepentimiento porque Dios, hermanos, estaba dispuesto a perdonar sus pecados. Pero a quienes daba con palo, como se dice, con fierro, eran los religiosos hipócritas. A los que se creían justos, a los que se creían hijos de Dios. Recuerda que los llamó hasta hijos del diablo. Entonces el Señor dice, ¡ay de vosotros maestros de la ley y fariseos hipócritas! Dais la 10ª parte de vuestras especias, la menta, el anís y el comino, cosas que la ley no pedía, pero ellos eran tan meticulosos que diezmaban aún estas pequeñas hortalizas, estos pequeños granos. Dice, pero habéis descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fe. A veces, hermanos, nosotros como cristianos estamos más enfocados en los rituales y en las cosas tan simples, mínimas, que a veces Dios ni siquiera nos pide, y descuidamos las cosas más importantes. Por eso dice, guías ciegos, coláis el mosquito, que era el animal dentro de la lista de animales impuros en la ley de Moisés, el mosquito era el más pequeño.
pero os tragáis el camello, que era el animal más grande e impuro. O sea, colaban las cosas más insignificantes, los pecaditos más chiquitos, más insignificantes, pero se tragaban el camello. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas, nuevamente, limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Entonces ellos solamente se preocupaban por limpiarse por afuera, en vestirse de una manera justa, correcta, con vestimentas que aparentaban, que los hacían aparentar muy religiosos y muy justos. Pero por dentro estaban llenos de robo y de desenfreno. Por eso que el Evangelio nunca debe estar centrado, hermanos, en lo exterior. Y con eso no significa que no debemos prestar atención a cómo nos vestimos. Claro que sí, porque hay principios para ello. Pero la forma de vestir no determina quién tú eres realmente. ¿Amén? Una corbata, un terno no te hace a ti hijo de Dios. Ni una falda larga te hace a ti hija de Dios. Ni el que no uses aretes o cabello largo y que no uses collares o lo que quieras, eso no te hace a ti hija de Dios. El que no te maquilles no te hace a ti una mujer justa ni hija de Dios. Son cosas externas. Y el Evangelio nunca debe hacer énfasis o no debe girar en base a esas cosas. Ya le dije que aunque si la palabra de Dios nos da principios de cómo la mujer debe vestir y cómo el hombre también debe vestir, pero nuestro mensaje no debe girar en torno a eso. Porque cuando nuestro mensaje, nuestro evangelio gira en torno solamente a eso, a estas cosas externas, nos convertimos en fariseos hipócritas. Y creemos que porque tenemos una falda larga hasta el piso, porque tenemos una blusa hasta el cuello, porque no nos pintamos, porque tenemos cabello largo, porque uso corbata, porque uso pantalón de vestir, porque uso camisa manga larga blanca, soy un hijo de Dios, soy un santo de Dios. Esa es la mentira más grande que el diablo le ha hecho creer y le hace creer a mucha gente que está metida en las iglesias. ¿Y sabe qué es lo peor? Y después vamos a decir cuál es lo peor. Entonces lo que Dios mira es lo de adentro. Eso no significa, ya le dije, ¿no? Y le reitero nuevamente, eso no significa que debamos descuidar la parte externa, ¿ok? De cómo vestimos, porque también eso refleja un poco de lo que verdaderamente somos. Pero eso no dice todo lo que usted y yo somos, de la manera como usted y yo nos vestimos. Bien dice el dicho, ¿verdad? Hasta en el mundo está ese dicho. El hábito no hace al monje. Entonces dice aquí, hermano, pero por dentro estáis llenos de robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero por dentro el vaso y el plato. Y está hablando no del vaso literal ni del plato literal de los servicios para comer, sino está hablando de tu cuerpo. Y así quedará limpio todo por fuera. Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Mire, ¿cuántas veces les va llamando hipócritas? Esta es la tercera vez. Que sois como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Usted ha visto cómo son los sepulcros, ¿verdad? En aquellos tiempos los pintaban de blancos. También para ser reconocidos y que la gente no los pisara porque los judíos sabían que no se podían contaminar con los muertos. Entonces los sepulcros los pintaban de blanco también para que sean reconocidos y vistos y así la gente no los pisara y no se contaminara. Pero también los adornaban bonito, así como hoy en día lo hacemos, ¿verdad? Usted va a los cementerios y usted ve lindos nichos, se dicen algunos, lindas lápidas muy bonitas, ¿verdad? Ahí adornadas y cada quien conforme a su posibilidad. Por fuera está bien bonito, llena de flores, ¿verdad? Ponen su florcita, las cambian, sus clavelitos, sus rositas y todo lo que usted quiera. Pero por dentro están llenos de huesos y de toda inmundicia y de toda podredumbre. Entonces eso es lo que le estoy diciendo. Mire, hay de vosotros, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, por fuera. ¿Se da cuenta? Por fuera. Pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda podredumbre. Así también vosotros, escuche bien aquí, el verso 28, así también vosotros por fuera dais la impresión de ser justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad. Los fariseos amaban orar en las calles, hacían largas oraciones para que la gente los viera y dijera, wow, qué justos, wow, qué hijos de Dios. Pero por dentro estaban llenos de maldad. Vestían con vestiduras largas que los hacían ver muy religiosos,
muy santos a los demás, pero por dentro estaban llenos de hipocresía y llenos de maldad, de iniquidad, dice el texto original. Ni siquiera maldad, llenos de iniquidad. Entonces, mire, ¿cómo nosotros podemos, hermanos, tal vez engañarnos a nosotros mismos? Amén. Podemos engañarnos a nosotros mismos, vistiéndonos, disfrazándonos y actuando como algo que no somos. Entonces, si nuestra vida cristiana simplemente es un actuar, y le digo, en las iglesias hay muy buenos actores, y muchos de ellos merecen un Oscar de la Academia, porque, hermano, actúan de una manera que cualquiera les cree que son cristianos, pero realmente no lo son. Como lo que el Señor le dice a una de las iglesias en Apocalipsis. Yo conozco tus obras. Sé que tienes nombre de que vives, pero en realidad estás muerta. O sea, tienes apariencia, tienes nombre, tienes fama de que vives, de que tienes una vida espiritual. Tienes fama de que eres un gran predicador, de que eres un gran profeta, un gran salmista. Tienes fama, apariencia, pero realmente estás muerto. Entonces esa iglesia a quien el Señor le manda una carta, simplemente estaba llena de religiosos hipócritas, que tenían una apariencia de que vivían una vida espiritual, de que vivían conforme a la palabra de Dios, pero todo era apariencia nada más, porque realmente no tenían vida espiritual, estaban muertos. Y por dentro se estaban corrompiendo, por dentro se estaban pudriendo, por fuera parecían muy lindos y tal vez tendrían cultos maravillosos, pero por dentro estaban llenos de iniquidad. En las congregaciones, hermanos, y claro, en las congregaciones todos somos lindos, todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Y afuera muchos se comportan como hijos de Belial. Entonces nosotros tenemos que verdaderamente analizar nuestra propia vida y darnos cuenta si no hemos caído en esta terrible trampa, diríamos, de parte del enemigo, de hacer de nuestra vida cristiana, de una vida espiritual y una vida llena de la vida de Dios, de hacer no solamente una vida religiosa hipócrita. Y creer que porque vamos a la iglesia, creer porque escuchamos un sermón, o creer que porque oramos, o porque damos una ofrenda, o porque servimos como mujer, o porque... miren, hermanos, hay gente que se va de la iglesia porque quieren ser admirados en otros lados. Hay gente que se va en la iglesia porque ese es un problema de las iglesias, ¿verdad? Porque se van de las congregaciones en rebeldía muchas veces, y en otras iglesias porque cuando tienen dones, tienen talentos, los reciben con los brazos abiertos. Le cuento un caso allá en Perú. Yo en la iglesia donde yo nací, una iglesia muy humilde, un cerrito, ahí por la carretera Ventanilla del Callao, había un ministerio de alabanza muy bonito de jóvenes. Los jóvenes, no chiquillos, eran jóvenes pues de 25 años para arriba. Cantaba muy lindo, ministraba, pero yo yo ahí me convertí, y cuando empecé a asistir a los cultos, algo que me llamaba poderosamente la atención era que cuando el hermano que dirigía la alabanza, después de que cantaba y que alzaba las manos, y la hermanita que estaba en el coro, que era la corista, hablaba en lenguas y oraban y se quebrantaban, y muy bonito todo. Y yo también me gozaba, porque ustedes saben que a mí también me gusta la música, ¿verdad? Y toco algo mi guitarra, y yo me gozaba en la alabanza, qué bonito. Pero algo que yo anhelaba más era oír la palabra, oír el mensaje, la predicación. En la alabanza me gozaba, en la adoración, qué precioso, pero yo anhelaba más la palabra. Entonces, mire, pero algo que me llamaba la atención es que cuando venía la predicación, cuando el pastor se paraba en el púlpito para predicar, estos hermanitos de la alabanza se iban afuera. Era un cerrito, en un cerro estaba la iglesia, el local de la iglesia. Y estaban fuera del local de la iglesia, ahí conversando. No les importaba el mensaje. Entonces, ¿qué hacían? ¿Sabe qué cosas hacían? Un show, nada más. Y lloraban, hablaban en lenguas, pero todo era un show. Todo era hipocresía religiosa. ¿Y sabe cómo terminó ese asunto?
Al final, los líderes de la iglesia se enteraron de que la hermana Katy, me acuerdo se llamaba, la hermana Katy, la corista, que cantaba muy hermoso y hablaba en lenguas, y usted la veía cuando estaba ella ministrando, de pronto comenzaba a hablar sus supuestas lenguas, ¿verdad? Y hasta profetizaba. Se habían enterado y habían descubierto de que ella estaba tanto con el que cantaba también, que era el tecladista, y también con el baterista. Había un triángulo amoroso ahí, los tres. Entonces los llamaron a la junta y los pusieron en disciplina, los sentaron. Disciplina de las cuales ellos no aceptaron. ¿Qué hicieron? Se fueron de la congregación, se retiraron, todos se retiraron. El baterista, el tecladista, que era el hermano que cantaba también, y la hermana, la corista, que también cantaba y ministraba. Y lo peor, que se cargaron con todo. Parlantes, amplificadores, instrumentos. Y cuando la iglesia les reclamó por qué se estaban llevando las cosas de la iglesia, ellos dijeron que ellos lo habían comprado. Y bueno, sí, ellos habían hecho actividades para poder comprar instrumentos y para poder comprar los equipos y todo para la iglesia, pero los que habían colaborado eran toda la iglesia. Pero dijeron que eso era de ellos y se lo llevaron. ¿Y qué va a creer usted? Se fueron a una iglesia que estaba a 10 minutos más allá y en esa iglesia los recibieron con los brazos abiertos y estaban ahí ministrando. Y me acuerdo, yo los veía, iban a cumpleaños, a matrimonios cristianos, ahí, qué bonito, cantaban sus alabanzas y todo, hermoso. Pero ¿qué cosa era eso, hermanos? Hipocresía religiosa. Estos hermanitos, si no se han arrepentido, jamás heredarán el reino de Dios. Porque eran solamente apariencia. Son actores que al final lo único que buscan es ser reconocidos, ser ovacionados o obtener ganancias. Y formaron ahí están en YouTube, están ahí, tienen canto sagrado, se llama el ministerio que hacen, cumbia cristiana, cumbia cristiana. Y ahí están. Entonces vamos rápido para terminar. Mire, Mateo 7:3 dice al 5, ¿por qué miras la paja de tu hermano? ¿Por qué miras la paja que tu hermano tiene en su ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Y si tú tienes un tronco en el tuyo, ¿cómo podrás decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja que tienes en el ojo? Hipócrita, saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces los hipócritas siempre están mirando los defectos de los demás. Siempre, es una característica. Si usted viene a la iglesia, y hermano, yo lo sé, hay hermanos que vienen a la iglesia solamente para ver el defecto de los demás, para ver el defecto del pastor, de la esposa del pastor, del hermano cómo cantó, si cantó bien o no cantó bien, si predicó bien o no predicó bien, cómo vino vestido y qué hizo y qué no hizo. Y después se reúnen para criticar nada más. Ojo, ojo. Mateo 15:7 al 9, la Biblia Peshitta traduce, hipócritas, bien profetizó acerca de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me reverencian enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, una de las características de religiosos que solamente está basado en mandamientos de hombres nada más. La hipocresía religiosa solo juzga y condena a los demás, tal como sucedió con la mujer que fue sorprendida en adulterio. Romanos 2 del 17 al 24 dice de la siguiente manera, tú dices que eres judío, te basas en la ley de Moisés y te glorías de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes ser guía de los ciegos y luz de los que andan en oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y enseñar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no debes cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te glorías en la ley, o sea, en la palabra de Dios, pero deshonras a Dios porque no la cumples. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa vuestra. ¿Se dan cuenta cómo es la hipocresía religiosa?
¿Cuál será el destino de los hipócritas religiosos? Mateo 3, 7 al 10. Muchos fariseos y saduceos vinieron para ser bautizados. Cuando Juan, el bautista en este caso, se dio cuenta de esto, les dijo: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparán de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. ¿Se da cuenta? Que la vida en Dios, la vida espiritual, la vida cristiana en este caso, se basa en un cambio en la manera de vivir. Por eso dice, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. La Reina Valera dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Esta versión, la palabra de Dios para todos, de una manera sencilla nos hace entender el texto y dice, vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, nuestro padre, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Dios ya tiene lista el hacha para cortar los árboles de raíz. El que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. Romanos 2, 1 al 3 dice, por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. ¿Piensas entonces que vas a escapar del juicio de Dios, tú que juzgas a otros, y sin embargo, haces lo mismo que ellos? Entonces, en nuestra vida tiene que haber una diferencia, hermanos, en un cambio total de nuestra forma de vivir, en el confronto de los demás. Y nuestra vida no debe basarse en la apariencia, y mucho menos en la hipocresía religiosa de fingir algo que realmente no somos. Si nosotros, por medio de la palabra y por el redarguir del Espíritu de Dios, nos damos cuenta de que nuestra vida cristiana no es lo que realmente aparentamos, todavía tenemos tiempo para arrepentirnos delante del Señor. El remedio para la hipocresía, entonces, hermanos, ¿cuál es? La sinceridad. 1 Corintios 5, del 6 al 8 dice, dejen de alabarse a sí mismos. Y recuerden el dicho. Recuerden, el hipócrita religioso siempre se alaba a sí mismo. Yo oí de alguien que una vez dijo, la iglesia permanece en pie gracias a mí. ¡Wow! ¡Wow! Dios perdone y tenga misericordia a esa hermana o hermano que dijo eso. ¿Sabe lo que esa hermana o hermano es? Un hipócrita religioso, simplemente. Porque la iglesia no depende ni del pastor, ni del predicador, ni de ninguno de nosotros. La iglesia depende de Cristo. La iglesia no gira alrededor de un pastor, ni de un predicador, ni de una hermana que habla en lenguas, ni que ora, ni que nada. No, la iglesia gira alrededor de Cristo. Fue Cristo quien murió por la iglesia, no fue el pastor. Por eso que Pablo dice, yo no morí por ninguno de vosotros. Por eso nadie debe decir, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy... No, partidismos, no. Aquí el único que hizo algo y ofreció algo por todos nosotros fue Cristo Jesús. Alabado y bendito sea su nombre para siempre. Nosotros no somos nada, solamente somos siervos inútiles. Quien se crea algo y se alaba a sí mismo, ni crea que heredará el reino de Dios. Por eso dejen de alabarse a sí mismos y recuerden el dicho, solo un poco de levadura fermenta toda la masa. Desháganse de la levadura vieja para que puedan ser como masa nueva, pues ustedes son como el pan de la Pascua, que no tiene levadura porque Cristo, nuestro Cordero de la Pascua, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos la Pascua, pero sin el pan que tiene levadura vieja, porque esa levadura del pecado y de la maldad, esa es la levadura del pecado y de la maldad. Celebremos mejor con el pan sin levadura, que es el pan de la sinceridad y de la verdad. Entonces, el pecado, la hipocresía, es la levadura. Por eso que el Señor les advirtió a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos. ¿Sabe? Cantamos una canción que decía, cámbiame, Señor, ya no quiero ser más yo,
sino que Cristo se muestra en mí. ¿Sabe cuándo recurrimos nosotros a la hipocresía religiosa? Cuando en vez que la vida de Cristo se manifieste a través de nosotros, se manifiesta nuestra propia vida. Y como usted y yo sabemos que nuestra propia vida, tal como somos, usted y yo, somos una desgracia, entonces nos disfrazamos con la hipocresía religiosa. Y tratamos de hacer creer a la gente por las cosas que hacemos, o cómo hablamos, o cómo nos vestimos, hacer creer a la gente de algo que realmente no somos. El Salmo 51, y como este es como conclusión, el Salmo 51, versos 5 al 7, el rey David, después de haber pecado, dice: tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero. Por eso me diste sabiduría. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que seamos sinceros. ¿Sabe lo que significa sinceridad o sincera? Antiguamente, en el Imperio Greco-Romano, estaban los famosos escultores, los que hacían las famosas obras estas arquitectónicas, esculturas de arte, ¿verdad? Por ejemplo, en la Edad Media está el Davide que nosotros tenemos aquí en la ciudad de Florencia, una escultura muy reconocida. Esas esculturas mayormente se harán en mármol, siempre se hacían en mármol mayormente. Pero el mármol, como toda piedra, con el pasar de los años y la erosión de, 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 del tiempo y del clima, pues se iba deteriorando, ¿verdad? Se iba deteriorando. Se posaban las aves, orinaban, ¿verdad? Entonces esas cosas hacían que el mármol se fuera deteriorando y se producían tipo orificios. Entonces eso creaba una, una imperfección en la escultura. ¿Sabe lo que hacían en aquellos tiempos? Le echaban cera para cubrir esas imperfecciones. Así como las mujeres el día de hoy usan maquillaje, ¿verdad? Para cubrir las hermanas saben, para cubrir sus hoyitos, barritos que tienen en la cara, usan ese cemento que se echan, no sé cómo se llama, ¿verdad? Base. La base, ¿verdad? Se echan base para cubrir. Bueno, antiguamente usaban eso, no la base, sino usaban cera para cubrir las imperfecciones de las esculturas. Y así no se notara esas imperfecciones. Por eso que cuando alguien es verdadero, genuino, se dice sincera. Se muestra tal como es. ¿Sabes? Dios nos conoce como somos usted y yo. Pero es necesario que nosotros mismos nos desnudemos delante de Dios y le digamos: Señor, aquí estoy. Tú me conoces. Yo soy así. ¿Qué dijo David? David no dijo: yo soy un justo, yo soy un santo. ¿Qué dice David? Yo soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Hoy, mis amados hermanos, en el tiempo que nos ha tocado vivir en un tiempo donde lo que más premia es la hipocresía, en todo sentido. ¿Sabe por qué? A veces yo cuando miro, le voy a dar un ejemplo sencillo, cuando miro a veces las fotos de alguien que pone en Facebook sus fotos, hay gente que yo no reconozco, porque se meten filtros en sus fotografías, que son otra persona, son otra persona. Pero si yo la conozco, no es así. Hermano, y parecen, pero eh, modelos de modelos de Hollywood, artistas de Hollywood. Pero yo los conozco, eso no es su color de piel, ese no es su rostro, ni sus labios son así. Y se han metido, se han modificado a través de aplicaciones que hay para las fotografías. Y la gran mayoría hace eso, porque vivimos en un mundo de falsedad, porque vivimos en un mundo donde no queremos ser sinceros, donde no queremos mostrar lo que realmente somos, ni física, mucho menos interiormente. Pero si nosotros, nuestra justicia, no va más allá de los fariseos y escribas, jamás entraremos al reino de Dios.
Que el Señor quite toda hipocresía de nuestra vida, toda levadura e hipocresía de nuestra vida y nos haga ser sinceros. Así con nuestros defectos, así con nuestras virtudes, pero sinceros, pidiendo que el Señor cada día cambie y transforme nuestra vida. Vamos a entonar un canto a manera de oración. Que Dios me los bendiga.